Bienvenidos a Diálogo Constitucional, programa producido por el estudio Eguiguren y Grandes, con el apoyo de LP, Pasión por el Derecho. Buenos días, bienvenidos nuevamente a este programa Diálogo Constitucional, programa organizado por el estudio Eguiguren y Grandes con el apoyo de LP, Pasión por el Derecho. En esta oportunidad vamos a tratar un tema de total actualidad que es el amparo contra resoluciones judiciales. Y tenemos la presencia de dos abogados de nuestro estudio, el doctor Eber Joel Campos y el doctor Juan Carlos Díaz Colchado, para tratar esta figura que está presente en nuestro Código Procesal Constitucional y que continuamente genera dolores de cabeza en el litigio, en el sistema de justicia, porque no siempre está claro cuáles son sus alcances y qué es finalmente lo que se puede discutir en un amparo contra una resolución judicial. Y para ello vamos a iniciar esta conversación hablando sobre la justificación del amparo contra resoluciones judiciales, porque este proceso que se estima debe ser excepcional, supone que un juez vaya a controlar la labor de otro juez. Y eso, en opinión de muchos entendidos, debería ser una situación excepcional. Entonces, la primera pregunta para iniciar esta conversación sería, ¿por qué un amparo contra resoluciones judiciales? ¿Cuál sería la justificación de tener esta figura que indudablemente alarga los procesos? En primer lugar, el doctor Juan Carlos Díaz, por favor. Alberto, muchas gracias. Ever, ¿qué tal? En cuanto a la justificación de esta controvertida figura para algunos, ¿no?, del amparo contra resoluciones judiciales, habría que señalar que, creo yo, sin perjuicio de otras opiniones que acá podemos compartir, habría dos argumentos, ¿no? Por un lado, la propia Constitución del 93 señala, ¿no?, que no cabe un amparo contra resoluciones emanadas de un procedimiento regular, ¿no? La jurisprudencia ya desde la década del 80 del siglo pasado ha ido estableciendo que hay que interpretar esta disposición de la Constitución en el sentido de que, bueno, si no cabe contra resoluciones emanadas de un procedimiento regular, en interpretación al contrario sí cabría, ¿no?, frente a resoluciones que emanan de procedimientos irregulares y que estamos frente a un procedimiento regular cuando hay afectaciones al debido proceso, ¿no? O en general, ¿no?, conforme a ciertas sentencias más recientes sobre la cual seguro vamos a volver, es irregular un procedimiento que afecta cualquier derecho fundamental, ¿no? Por otro lado, creo yo, pues, ¿no?, que siempre en el marco de un Estado constitucional entendemos que hay que controlar la acción de los poderes públicos cuando estos especialmente lesionan derechos fundamentales. Y habitualmente entendemos poderes públicos por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ¿no?, habitualmente, pero no es menos cierto que también puede haber, ¿no?, acciones, actos o decisiones de jueces y juezas que eventualmente pueden terminar afectando derechos fundamentales, ¿no? Y eso supone, ¿no?, que se abra la posibilidad, como lo reconoce la legislación procesal constitucional vigente, así como una línea jurisprudencial, que se haga, ¿no?, un control de las resoluciones judiciales, ¿no? Sí, Eber, en el mismo sentido, ¿qué razones encontraríamos para justificar este amparo? Ya más o menos hemos hablado sobre estas razones normativas, pero ¿qué hay más allá de eso? Sí, Alberto, Juan Carlos, un cordial saludo. Pues yo creo en realidad, un poco sumando a lo que ha planteado Juan Carlos, que diríamos que hay un argumento principal y de pronto un argumento complementario, ¿no?, a la hora de justificar esta figura de los amparos contra resoluciones judiciales. El primero tiene que ver con la optimización de los derechos. Un poco lo que se busca es controlar intervenciones emanadas del Poder Judicial, que es un poder público sujeto a controles, que pueden tener como efecto la vulneración de algún derecho. Y claro, ese control se ejerce respecto de los argumentos o la motivación que el Poder Judicial esgrime a la hora precisamente de garantizar o negar una tutela, ¿no? Es decir, un recurso orientado a la garantía o la vigencia de un derecho fundamental. Yo diría también, de manera complementaria, que hay una segunda justificación que ha sido largamente desarrollada por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, que consiste en, de alguna manera, tratar de establecer algunos criterios mínimos que disciplinen la
aplicación y valoración de las fuentes jurídicas dentro de la comunidad en la que nos insertamos. Es decir, a través de esta figura del amparo contra resoluciones judiciales, se busca garantizar una suerte de estabilidad a la hora de apreciar el alcance de las normas y sobre todo cómo son estas interpretadas y aplicadas en los casos concretos, ¿no? Eso supone, un cargo a desarrollar de pronto esta afirmación luego, que tengamos estándares de ese tipo que nos permitan esa labor de contraste. Creo que en eso el Tribunal Constitucional ha avanzado un poco, sin perjuicio de algunos retrocesos, que seguramente tendremos oportunidad también de comentar luego. Pero la idea es básicamente esa, ¿no? Es decir, garantizar una estabilidad que trascienda la aplicación meramente formalista de las normas y que aterrice también en los argumentos y en las razones. Bien, y eso justamente sobre la base de lo que señala Sever nos lleva a esta segunda esta cuestión que tiene que ver con, bueno, si ya se justifica un amparo contra resoluciones judiciales por razones normativas e incluso filosóficas, algunos dirían, ¿cuáles serían estos parámetros, ¿no? Porque dentro de lo que se ha discutido, por un lado, hay quienes han dicho el amparo contra resoluciones solamente cabe dentro de esta interpretación de lo regular contra derechos de orden procesal, otros dicen contra todos los derechos, y además ha habido una serie de miradas sobre cómo es que debe el Tribunal Constitucional establecer este tipo de controles, ¿no? Recordemos el caso Polonia Kolka, ¿no? Que establece un test incluso sobre cómo debería tratarse, sin perjuicio de otras resoluciones donde también ha habido pronunciamientos en ese intento de dar algunas reglas, como bien mencionaban ustedes, para tratar el amparo contra resoluciones judiciales. ¿Cómo ven ustedes esta problemática, Juan Carlos? ¿Cómo debería ser este control, este test, si es que debería haber uno? Bueno, la pregunta abre un debate bastante interesante que no creo que la votemos en el marco de esta entrevista, ¿no? Pero de lo que hemos también conversado internamente en el trabajo en el estudio, a partir de los casos que van llegando, ¿no? Sabemos pues que en principio no hay un precedente, ¿no? En esos términos, ¿no? Con relación a cómo debe hacerse el control contra resoluciones judiciales o un pretendido test, ¿no? De control, ¿no? No lo hay. Lo que hay, el caso por una cosa que tú mencionas, no se llegó a adoptar como precedente, con lo cual queda como una suerte de doctrina jurisprudencial, ¿no? Pero el caso Polonia Kolka plantea algunos aspectos interesantes, ¿no? Con esto que denomina este test de control, ¿no? Material de resoluciones a partir de este test de coherencia, de suficiencia y de razonabilidad, ¿no? Que recordarán ustedes que, bueno, para quien quizás no está muy involucrado en el litigio del día a día, para quien no se hayan visto un poco cómo es la práctica del tribunal, puede sonar un poco muy distante esos términos, ¿no? Pero en buena cuenta, para decirlo quizás de manera muy sencilla o de repente con cargo a las correcciones que puedan hacerme, ¿no? Pero es que quien va a revisar una resolución judicial que está cuestionando, es decir, un juez constitucional, tiene que evaluar primero cuál es el acto lesivo dentro del proceso judicial que está revisando. Luego es determinar, identificar, ¿no? Si estamos cuestionando si voy a revisar como acto lesivo la sentencia casatoria o el acto que califica un recurso de casación como inadmisible, como improcedente, o de repente la resolución de segunda instancia, ¿no? O de repente todo el proceso en sí, ¿no? Y de la mano de eso, ¿no? Luego hay que ver hasta dónde va a llegar el control, ¿no? Esto es la intensidad, ¿no? Si nos vamos a centrar solo en la revisión de la instancia casatoria, vamos a revisar el caso de segunda instancia hacia adelante, o es que tenemos que ir, ¿no? Hacia allá. Y el tercer punto es, ¿cuál es la respuesta que da el juez constitucional? O sea, ¿a dónde vamos a terminar con la decisión de un amparo contra resolución judicial? Es decir, el acto que estoy revisando, la sentencia, la casación, la resolución que cuestiono, ¿se va a declarar nula? ¿O es que acaso se va a dejar sin efecto? ¿O es que acaso, bueno, como lo ha hecho el Tribunal Constitucional en algunas ocasiones, ¿no? Atendiendo una serie de elementos contextuales, economía procesal de por medio, optimizar la efectiva tutela jurisdiccional,
bueno, el tribunal termina resolviendo quizás todo el caso, ¿no? Porque ha habido situaciones, ¿no? Fácticas, conocidas, ¿no? En las cuales, por mencionar un ejemplo, ¿no? Una persona, un pensionista, que cuando inició el proceso contencioso administrativo tenía más de 70 años y que estuvo litigando contra la ONP, no le dieron la razón, habían pasado 7 años, ¿no? Y bueno, decidió con su abogado iniciar un amparo contra resolución judicial en busca de una pensión, ¿no? Claro. Y llegaron 10 años más. La persona que estaba litigando ya tenía los 20 años y bueno, oye, es una persona que está litigando casi 20 años, ya está pasando los 90 años, entonces no lo vamos a devolver el caso al Poder Judicial, resolvamos si le corresponde o no, Claro. ¿no? Entonces son situaciones claramente excepcionales, ¿no? Pero que pueden darse. Entonces, este test, ¿no? Más allá de lo teórico normativo, como tú bien señalabas, implica, ¿no? Que quien revisa, que asume la posición de juez constitucional, ¿no? Va a tener que decir cuál es el acto adhesivo que reviso, hasta dónde voy a revisar y qué respuesta le voy a dar al caso, ¿no? Sí, claro, y que parece conversar también con la última reforma en el nuevo código, ¿no? Que ha quitado tal vez al juez de primera instancia de esta competencia y la coloca en la sala superior, tal vez con este mismo sentido, ¿no? Ever, ¿tú cómo ves estos criterios, este test, ¿no? Sí. Porque sabiendo también de que ha habido una variedad, ¿no? Es verdad Sí. que se presenta Polonia Colca, pero también ha habido otros pronunciamientos. ¿Tú cómo ves Sí. este tema? Yo lo que creo es que hay que hacer una primera precisión, o sea, sin perjuicio de lo que ha mencionado Juan Carlos, con lo cual estoy de acuerdo, pero creo que es importante que se tenga claro que el control constitucional de una resolución emitida por el Poder Judicial no significa en lo absoluto que el juez constitucional reemplace en su tarea al juez ordinario. O sea, no es que vamos a trasladar el proceso de la jurisdicción ordinaria hacia la jurisdicción constitucional. Hay una línea muy delgada, ¿no? Que debe también tenerse claro, porque muchas veces se piensa que la jurisdicción constitucional, mejor dicho, el proceso constitucional, es una suerte de sucedáneo del proceso ordinario. Si usted no tuvo éxito en el proceso ordinario, no importa, porque usted va a volver a discutir lo que discutió en el proceso ordinario en el proceso constitucional. Y esa no es la idea. Los procesos constitucionales son por definición procesos de tutela urgente, en donde se discute centralmente la vulneración de derechos fundamentales. En ese contexto es que debe entenderse la aplicación de estos estándares o criterios que sustentan la revisión de resoluciones judiciales con base precisamente en lo que establecen las disposiciones vigentes, ¿no? La Constitución, el Código Procesal Constitucional y sobre todo la narrativa jurisprudencial desarrollada, por ejemplo, por el Tribunal Constitucional. Lamentablemente tampoco es que haya sido muy clara, ¿no? Han habido avances, en algún punto también algunos retrocesos. Ustedes mencionaban el caso Polonia Colca, no fue en estricto un precedente, sin perjuicio de que haya sido tomado en cuenta durante mucho tiempo, después fue civilinamente dejado de lado, porque empezaron a considerarse otros elementos que no estaban en la primera versión de Polonia Colca, pero en fin. Yo lo que diría es, más allá, digamos, de esta historia, que es rica, que es compleja, es que habría que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Los criterios que, desde mi punto de vista, justifican plenamente el control de una resolución judicial en términos constitucionales son en estricto tres. Que dialogan un poco también con lo que mencionaba Juan Carlos hace un momento, pero quizá podríamos complementar eso con lo siguiente, ¿no? Un primer criterio que tiene que ver con la determinación de que en efecto estamos ante la vulneración de un derecho fundamental, porque sin eso no hay amparo. Lo segundo, que esa vulneración fue consecuencia de una mala apreciación de las fuentes jurídicas aplicables, es decir, no es una revisión de hechos, no es una revisión de pruebas, es una revisión de argumentos, de apreciación, de valoración de cómo las fuentes aplicables al caso fueron consideradas por el juzgador, ¿no? El tribunal a eso de alguna manera lo ha vinculado también con el análisis de razonabilidad, ¿no? Aunque aun cuando eso pueda tener un alcance mayor, pero digamos, algo de eso tiene que ver con ese punto. Y luego un análisis de la motivación. O sea,
Muchas veces se piensa que el estándar a considerar es simplemente un estándar que se agota en el control, por ejemplo, de la famosa justificación interna, ¿no? Es decir, si hay un correlato entre las premisas planteadas por el juzgador y la conclusión a la que arriba. Ese control es fundamental, sin duda, pero es insuficiente, ¿no? El Tribunal Constitucional ha dicho que ese control tiene que ser luego robustecido por un control que aterrice en las premisas del razonamiento, es decir, en la validez de las premisas que justifican un razonamiento. Si usted, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Considera que ese pensionista del ejemplo de Juan Carlos no tiene derecho a recibir un beneficio, ¿no? La pensión, ¿no? De la ONP o de la AFP, porque desde su punto de vista la norma aplicable a su caso es el artículo tal, ¿no? Del decreto legislativo 19990 y no la de otra norma que pudo haber aparecido luego. Bueno, usted tiene que acreditar por qué efectivamente esa fuente es la aplicable. No basta simplemente con la mera invocación, sobre todo cuando de la parte demandante hay un cuestionamiento a ese planteo del caso, ¿no? O si usted dice, desde mi punto de vista, los alcances de esta fuente son estos y por consiguiente no resultan aplicables al demandante. Y resulta que usted no tomó en cuenta de pronto un criterio desarrollado por el tribunal de manera continua en su jurisprudencia. Entonces, claramente usted está haciendo una afirmación que no se condice con lo que el sistema jurídico prevé. Ese es un control que sale más allá de una mera motivación interna, ¿no? Es decir, es un control respecto de las premisas de ese razonamiento, pero desde una perspectiva constitucional. Yo diría que el amparo tiene sentido si lo entendemos en ese escenario. Más allá de eso, por ejemplo, un juez constitucional no podría reemplazar al juez de instancia respecto de el peritaje que se hizo sobre una prueba, respecto del informe que emitió una entidad administrativa, porque eso es un control de pruebas que no corresponde en una instancia como un proceso de amparo, ¿no? Claro, y eso, en resumen, y que ha tratado en alguna jurisprudencia como el supuesto de la cuarta instancia, ¿no? El Tribunal Constitucional o el juez constitucional, en realidad, convertido en una suerte de cuarta instancia ordinaria. Y eso también nos releva, ¿no? De que este es un tema que en principio es recurrente, pero que también requiere una especialidad para poder plantearlo, porque, y tal vez se explique muchas veces por qué hay tantas, conversábamos minutos antes del programa, ¿no? ¿Por qué hay tantos amparos contra resolución judicial que fracasan estrepitosamente Sí, cuando muchos de ellos o podrían haber estado bien fundamentados, pero al no conocerse este detalle, pues terminan sí. fracasando, aunque podrían ser de justicia? Vamos tal vez justamente a esos retos y a esos casos que hoy parecen ser relevantes y que nos dan cuenta de estos retos que plantea el control de las resoluciones judiciales en general, ¿no? No solamente aquellas del Poder Judicial. ¿Qué retos podemos encontrar en ese sentido? Esta vez empezamos con Ever, tal vez, Sí, para variar un poco. sí, Alberto. Sobre eso último, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario porque efectivamente yo coincido con el diagnóstico. Me parece que el escenario tal como lo encontramos el día de hoy puede generar incentivos perversos. O sea, de pronto los abogados pueden entender que esta figura del amparo contra resoluciones judiciales, que eventualmente puede llegar incluso a conocimiento del Tribunal Constitucional, es una suerte de continuación, ¿no? De un proceso ordinario que ya se agotó. O sea, es como que vamos a seguir discutiendo lo mismo que discutimos acá, pero simplemente le vamos a cambiar el término, ¿no? Del proceso y de la demanda, pero al final del día vamos a seguir con lo mismo. Y no es así, o sea, el proceso de amparo, más allá de que sea en este caso contra una resolución judicial, es un proceso extraordinario. No es un proceso ordinario. Y es extraordinario precisamente porque lo que está en cuestión es la vigencia o el goce efectivo de un derecho. Y es un proceso de tutela urgente. Entonces, no debe ser entendido como un sucedáneo de un proceso ordinario que ya se agotó, sino por el contrario como una suerte de proceso de emergencia para evitar que se afecten derechos. Y ahí es donde yo tengo un comentario que empata con lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Yo creo que hay un reto doble.
Por un lado, me parece que los elementos de política jurisdiccional con los que contamos para superar este tipo de incentivos, lamentablemente, no son los más adecuados en nuestro diseño de justicia constitucional o de jurisdicción constitucional, como les gusta a algunos amigos procesalistas decir. Básicamente porque, como mencionaba hace un rato, no hay mucha claridad acerca de la narrativa jurisprudencial del tribunal al respecto. Hay algunas decisiones hito, pero no hay unos estándares más o menos definitivos acerca de cómo entender este tipo de control. Y ahí viene mi segundo comentario, ¿no? Eso puede tener que ver con el rol institucional que en nuestro diseño le hemos otorgado al tribunal. El Tribunal Constitucional actúa, por ejemplo, en los procesos constitucionales como una suerte de tercera instancia. Es decir, por vía de la figura del recurso de agravio constitucional, tiene que pronunciarse sobre aquello que se discutió en 2 instancias previas en el Poder Judicial. Yo creo que eso abona a que su jurisprudencia no tenga el impacto y el efecto suficiente para generar precisamente esta narrativa jurisprudencial más estable en el tiempo. Yo sugeriría, como alguna vez además se sugirió en diversos informes sobre la reforma del sistema de justicia, que en algún momento se pueda modificar la Constitución, ahora que estamos, ¿no?, en este ánimo de repensar las instituciones, y darle al Tribunal Constitucional la facultad de que ejerce el denominado certiorari, como ocurre, por ejemplo, en diferentes cortes constitucionales del mundo, sin ir muy lejos, como ocurre en la Corte Constitucional Colombiana. Es decir, que el tribunal no tenga la obligación de pronunciarse sobre todos los casos, porque eso, me parece, genera una inflación de casos que afecta el desempeño administrativo y funcional del tribunal, y luego porque le resta, me parece, en alguna medida, autoridad a las propias decisiones que emite el tribunal. Si el tribunal pudiera emitir decisiones únicamente en aquellos casos que realmente lo merecieran, ¿no?, por sus implicancias, por su aporte a la conformación de una jurisprudencia más robusta, más clara sobre determinados temas, quizá eso podría contribuir a que estos incentivos perversos que motivan la interposición de amparos, amparándose en argumentos de pronto que no son pues los más convenientes, se podría reducir, y sobre todo me parece que se podría fortalecer el rol institucional del Tribunal Constitucional en nuestra democracia. Bien, y creo que no solamente es una discusión sobre el fondo, sino incluso sobre propuestas de mejora del sistema. Es un debate extenso, ¿no? También recuerdo que se discutió mucho cuando apareció el presidente Vázquez Romero y aparecieron las sentencias interlocutorias Así que es. algunos interpretaban como una suerte de certiorari Informal. a la Así peruana. es. Juan Carlos, en esa misma línea, ¿cómo ves el presente, pero también el futuro del amparo contra resoluciones judiciales? ¿Qué retos encontramos? Y tal vez, ¿qué opinas también sobre esta propuesta que está sobre la mesa, de un certiorari a la peruana o a la colombiana? ¿Qué opinamos sobre eso? Muy interesante lo que plantea Eber, ¿no? Yo tengo algunos puntos de coincidencia y desde luego también algunas discrepancias, ¿no? Como puede ser lógico, ¿no? Y voy a empezar marcando quizás algunos problemas que hay para acercarme a la postura de Eber y después plantear en qué me distancio, ¿no? En esa línea, o sea, como decía Eber, ¿no?, hace unos momentos, hay una línea muy tenue, ¿no?, que divide el ámbito de lo que corresponde a la jurisdicción ordinaria y lo que corresponde a la jurisdicción constitucional, y a veces no se tiene tan claro, ¿no? Eso requiere, entre otras cosas, una cierta especialidad, ¿no? Porque pues claramente, ¿no?, en el ámbito de los procesos civiles, penales, laborales, contencioso administrativo, quizás la vista tanto de quien plantea el caso como abogado, abogada, como de quien lo va a resolver como juez o jueza en cualquier instancia, está más cercano a la aplicación y a la interpretación de la ley, ¿no? Y muy pocas veces se presta atención
a la posible compatibilidad, ¿no?, de estas fuentes de rango legal con la Constitución, ¿no? Entiendo que en la práctica del Poder Judicial hay un acercamiento, ¿no? Hay algunos avances, ¿no?, en la materia, pero lo cierto es que si nos vamos a la práctica de todo el país es más me apego a lo que establece la ley, ¿no? Y entonces, claro, eso puede llevar a que haya, ¿no?, afectaciones, violaciones a derechos fundamentales y que ameritan, ¿no?, que el caso pueda verse a través de una óptica constitucional y eso abre la apertura, ¿no?, al proceso de amparo contra resoluciones judiciales. Y aquí coincido con Ever, ¿no? O sea, no es lo mismo ver el proceso desde el marco de la ley que verlo desde el marco de la Constitución, ¿no? Pero eso requiere, pues como tú bien señalabas hace unos momentos también, ¿no?, el tema de que quien lo vea, quien lo analice, quien lo litigue y quien lo resuelva tenga, ¿no?, un expertise una aproximación constitucional manejando fuentes de teoría, de derecho comparado, como se ha conversado aquí, y también desde luego estar al día, ¿no?, con la línea jurisprudencial que tiene el Tribunal Constitucional. Aquí ya me aparto un poco de lo que planteaba Heber, ¿no? Bueno, hay una óptica que él mantiene o tiene sobre el Tribunal Constitucional, ¿no?, en el sentido de que el tribunal, por sus características, debiera atender solo aquellos casos que realmente son importantes de atender, ¿no?, en el ámbito de la justicia constitucional. Y justamente en esa línea es que se introduce, ¿no?, Vázquez Romero, la sentencia interlocutoria y el concepto, ¿no?, no menos controvertido que lo importamos, ¿no?, de España, de la especial trascendencia constitucional, porque si no había especial trascendencia constitucional, en teoría al menos el tribunal no debiera de revisar el caso, ¿no? Claro, estaría de acuerdo con ello, siempre y cuando tuviéramos jueces y juezas en todo el país que tuvieran esa óptica y esa perspectiva constitucional, ¿no? Es cierto, las experiencias extranjeras, como la colombiana, como la española, nos sirven, nos nutren, pero hay que ver qué es lo que pasa en la realidad del día a día, ¿no? Y de repente voy a estar muy al detalle, pero estoy pensando en la persona que está litigando frente a un despido, estoy pensando en la persona que está litigando frente a una pensión que se le deniega, o frente, pues no sé, a una comunidad indígena, un pueblo indígena que está batallando contra el Estado, ¿no? En busca de reconocimiento de ciertos derechos, ¿no? Y claro, si no le dan la razón, siente que algo pues, está fallando, ¿no? No digo que le darse la razón 100%, ¿no? Sino que pues hay que hacer una labor de difusión, ¿no?, de lo que es en estricto la perspectiva constitucional en el análisis de los casos y eventualmente llevándolo al ámbito de las resoluciones judiciales, ¿no? Y ahí la discusión está abierta en torno a cuál debe ser el rol del Tribunal Constitucional frente a esto, ¿no? Por el momento nuestro diseño tiene unas características que lleva a que el tribunal revise fondo y forma, es decir, todo el proceso en amparo, ¿no? Se puede, y el tribunal lo ha intentado, ¿no? No solo Vázquez Romero, hay otros casos previos en donde lo que ha buscado es ir conociendo en la medida de lo posible el menor número de casos, ¿no? Y ahí está Anicam Hernández, Villanueva Valverde, Bailón Flores, para materia previsional, laboral y en materia de acción de cumplimiento, ¿no? Vázquez Romero es una solución más transversal porque abarca para todos los casos, ¿no? No se centra solo en unas cuantas, ¿no? Y claro, uno se pregunta por qué, ¿no? Porque el tribunal necesita tiempo para revisar con calma todos los casos que llegan a su sede, ¿no? Por eso hay que descartar aquellos que sí y aquellos que no. Pero creo que la óptica habría que ser que ese descarte obedezca, ¿no?, a unos criterios que más allá del objetivo puramente pueda darle cierto margen de acción al tribunal para poder dar una tutela concreta y real en el caso, ¿no? Porque más allá de los casos, más allá de las instituciones, todo el sistema finalmente se justifica en tanto y en cuanto se atiende a las necesidades de justicia de las personas que litigan, ¿no? Y claro, eso pasa por analizar bien si tienen o no tienen la razón. Y eso requiere una mirada especializada, ¿no?, que justamente es la que más o menos buscamos brindar. Entonces, en esa línea, y para finalizar, porque también creo que nos da para muchos otros temas procesales, como comentario final, cada uno de ustedes, y tal vez la pregunta muy directa, pero creo que nos permite cerrar. ¿Necesitamos un precedente para el amparo contra resoluciones judiciales? Ever, Juan Sí. Carlos.
Sí, o sea, yo la verdad creo que más que una discrepancia con Juan Carlos, lo que tenemos es de pronto miradas que pueden incluso hasta complementarse, ¿no? O sea, yo comparto también la preocupación que tiene Juan Carlos acerca de que hay un déficit en el acceso a la tutela judicial efectiva, lamentablemente. O sea, este derecho, ¿no? De la famosa tutela jurisdiccional efectiva, que en la práctica es acceso a la justicia en los términos más plausibles, lamentablemente es todavía un tema pendiente en nuestra práctica constitucional. Pero creo que la solución no es garantizar el acceso al tribunal como salida. Es decir, de pronto la discrepancia que tenemos más que en el diagnóstico es en el papel que le damos al tribunal a la hora de solucionar ese inconveniente. Yo diría, no pasa por abrirle la puerta a todos los litigantes ante el Tribunal Constitucional, como matices más, matices menos sucede, sino más bien garantizar que las decisiones del Tribunal Constitucional realmente contribuyan a resolver este asunto en las instancias jurisdiccionales correspondientes. Y la única manera de hacerlo es a través de una jurisprudencia pacífica, estable, continua, coherente en el tiempo. Y cuando tú tienes un tribunal constitucional que emite en promedio por año más de 2000 resoluciones, ese objetivo claramente se hace muy difícil de cumplir. Yo pensaría que un tribunal que emite decisiones que tienen ese efecto, siempre que lo hace, podría contribuir de mejor manera a ese propósito. Y solamente para terminar, a propósito de la pregunta que planteabas, Alberto, en lo personal, te soy muy sincero, no estoy a favor de salidas en donde el tribunal busca resolver por vía de su jurisprudencia, ¿no? Esta famosa figura de la autonomía procesal, cuestiones que deberían resolverse a nivel del diseño. Yo entiendo que muchas veces esa ha sido la opción por cuestiones prácticas, porque lamentablemente cambiar el diseño supone reformas constitucionales que no son de competencia del tribunal, sino del Congreso, y que requieren un amplísimo consenso político. Pero diría, en buena lid, así se tendría que pensar el diseño, no a través de la emisión de precedentes orientados a quitarle un poco el corsé tan estrecho que tiene el tribunal actualmente. Más allá de que sin duda lo que necesitamos es estabilizar nuestra práctica jurisprudencial en muchos temas, entre ellos en lo que corresponde al control de las resoluciones judiciales, ¿no? Bien, Juan Carlos, igualmente, palabras finales, ¿qué necesitamos? En corto, tomando lo que decía Ever, estabilidad de los criterios, ¿no? O sea, más allá de tribunal de precedentes, tribunal de casos, ¿no? Que la discusión es muy amplia, ¿no? Y podemos estar en otro programa quizás viendo solamente ese tema, pero creo que Ever tiene mucha razón cuando señala, ¿no? De que necesitamos un tribunal que tenga criterios que sean estables en el tiempo, ¿no? Porque, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? El tribunal cambia cada 5 años, en promedio, más, ¿no? No sé, por el tema de las dificultades que a veces se tiene para cambiar magistrados, pero el cambio tan rápido hace que los criterios no tengan estabilidad, ¿no? Para citar el ejemplo de Vázquez Romero, ¿no? Se adoptó en 2014 y creo que desde hace 2 años ya no se aplica, ¿no? Entonces, con lo cual, o sea, tienes un precedente que tiene una vigencia de 6 años, no tiene mucho sentido, ¿no? Al igual que los precedentes que mencioné anteriormente, tanto Anicama, Bailón y Villanueva tampoco ya no se aplican hasta donde creo entender, ¿no? Entonces, sí, la estabilidad es importante porque eso da predictibilidad, seguridad jurídica, por un lado, ¿no? Y claro, el que litiga o el que va a plantear una demanda los tiene claro, sabe cómo va a seguir su caso, y el que va a resolver para que no llegue hasta el tribunal va a tener que responder conforme a esos criterios. Bueno, yo creería que, tomando lo que señalaba Eber, ¿no? Aquí lo que se requiere más es estabilidad de los criterios que va fijando el tribunal, ¿no? Porque a propósito, ¿no? Del precedente de Vázquez Romero, se aprobó en el 2014, hoy en día ya no, un periodo de vigencia muy corto. Entonces creo que la estabilidad de los criterios es importante, a efectos de que quien va a plantear los casos sepa cuáles son, quien los va a resolver para que no lleguen hasta el tribunal también los tenga claros, y eso perdure en el tiempo. Eso da seguridad jurídica y predictibilidad, ¿no? Bien, eso es todo el tiempo que tenemos por hoy. Muchas gracias a Ever, a Juan Carlos. Hoy hemos tratado este tema sumamente extenso, nos daría para muchos programas más.
simplemente agradecerles por su audiencia y nos vemos el próximo miércoles nuevamente con Diálogo Constitucional.